Gobierno nos ha contactado solicitando que hiciéramos una entrevista. Yo les dije que sería mucho mejor un diálogo con ella y con dos de las personas que más se han opuesto a la enmienda, la doctora Carolina Corcho y Marta Alfonso. Y ella aceptó y pidió que invitáramos también a su compañero, al senador Carlos Alberto Benavides, antropólogo, que es la primera vez que viene a este canal. Así que todos muy bienvenidos. Creo que es una bella oportunidad para que el país pueda escuchar una conversación que tendría que haberse dado antes y que es necesaria para el avance de la educación en Colombia como un derecho fundamental, para que no se vuelva un negocio. No pienso hacer de moderador, salvo que algunos se sienten la palabra y no deja hablar a los demás. Estoy seguro que esto va a ser un diálogo sincero, tranquilo, entre compañeros de lucha y del que los ciudadanos esperamos claridad y sobre todo autocrítica, pues de lo que se trata es de hacer avanzar el proyecto progresista para el bienestar de los colombianos. Así que bienvenidos María José, Carolina, Marta y Carlos Alberto. Muchas gracias, Pablo, y un saludo a todos y a todas. ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Acaba de estallar la discusión en el Congreso de la República. Yo fui ingenuo, porque yo creí que todos los partidos políticos de Colombia estaban de acuerdo en que había que impulsar la educación pública del país. Porque sin educación, ¿qué hacemos? Yo pensé que eso era verdad sabida, que eso era el eje del acuerdo nacional. Y cuando vamos al Congreso, run, empieza la ley estatutaria a avanzar, penúltimo debate, no, que hay que crear unas EPS para la educación pública. Unos, ¿cómo le llamaron? Institutos de Educación Intermedia privado, intermedia no, terciaria, que es la educación terciaria. Eso no existe en el mundo, yo no sabía. Se la inventaron, institutos de educación terciaria para que en el 10 y 11 grado le enseñen a los niños cursillos. ¿La plata de dónde sale? Del presupuesto. Pues eso es lo mismo que hacen las EPS de salud. Entonces se inventaron el modelo para la educación, entonces llevarse el dinero público para que los dueños de los institutos de educación privada terciaria se queden con la plata pública, como pasa con las EPS de la salud. ¿Mejorará la calidad? Sí. El político del barrio forma su instituto, sabe que por ahí, si tiene palanca con el gobierno, le llega la plata y simplemente hace un negocio, un business con el dinero público, dándole una educación, porque entonces ¿a quién le va a pagar? A un profesor que se va a morir de hambre porque el tipo le va a bajar el salario al máximo para que dé clases en los colegios. Un profesor con hambre no da educación, y un niño con hambre tampoco aprende la educación ni enseña la educación de Colombia, se va al piso. Estos son palabras mayores. A mí me gustaría darte la primera palabra a ti, María José. Ya te hemos tenido en palabras mayores antes de que Petro llegara a la presidencia. Nos contaste tu historia, la de tu familia, tu lucha. Les invito a todos a que vean esos vídeos. Y les propongo a todos pues, que esta conversación se desarrolle entre ustedes como si estuvieran en la sala de su casa. Yo aquí me silencio en este momento y vuelvo a aparecer solo para despedir el programa, porque lo que creo es que los colombianos merecen esta conversación entre ustedes, que son todos compañeros en la misma lucha. Así que no hay límite de tiempo. Adelante, María José. Bueno, pues no, muchas gracias por haber facilitado el espacio. Lo que hemos intentado hacer, quienes hacemos parte de la Comisión Primera del Senado de la República, y es decir, que participamos en todas las discusiones de esta comisión alrededor de distintos temas, pero en este caso alrededor del tema de la educación, pues es haber estado en distintos espacios para poder explicar un poco lo que finalmente sucedió alrededor de esa enmienda que evidentemente pues suscitó todo tipo de reacciones y por lo tanto poder explicarlo pues hace parte también en primer lugar de que la gente tenga todas las claridades, inclusive a veces de poder hacer un poco de pedagogía política en el sentido de cómo se mueven las cosas en el Congreso de la República, porque la técnica legislativa pues no siempre se entiende
o se conoce, y evidentemente solo quienes han tenido una relación con el Congreso de la República, ya sea el gobierno. En este caso, por ejemplo, la compañera Carolina Corcho, cuando era ministra de Salud, también tuvo que lidiar con el Congreso de la República, que no es un espacio sencillo, y además porque no es algo que obligatoriamente a uno le enseñen ni siquiera en las universidades, es, digamos, se aprende en el qué hacer. Y eso es, digamos, parte de las complejidades que tiene el espacio, además, pues evidentemente de todo lo que se mueve allá adentro. Lo primero que yo quiero agradecer, aprovechando que está Marta Alfonso de FECODE, no Marta, la compañera de la Cámara de Representantes, pues es agradecerle a FECODE, como ya lo he hecho en privado, porque desde el mismo momento hubo la disposición para sentarnos a conversar, a aclarar, a incorporar, a construir estrategias conjuntas que nos permitieran, digamos, finalmente llegar al puerto al que llegamos en el día de ayer. Sin embargo, pues evidentemente fueron unas semanas difíciles de discusión, de zozobra que tuvieron que vivir no solamente el magisterio, sino también pues, quienes hacen parte del SENA, los estudiantes, en fin. Creo que nosotros le dimos la cara a todo el mundo y darle la cara a todo el mundo, pues creo que nos ha permitido inclusive nosotros poder generar toda una serie de tranquilidades que lo habíamos hecho en privado, pero que también debemos hacerlo públicamente. Entonces yo sí quiero agradecer públicamente la disposición de FECODE, del sindicato del SENA, del movimiento estudiantil, que inmediatamente se sentaron a hablar con nosotros y a trazar esas estrategias conjuntas. Dicho esto, porque además sostuvimos, creo que no nos habíamos reunido, yo no me había reunido con FECODE tantas veces como lo hice en esta semana, nos reunimos realmente casi todos los días, estuvimos en contacto permanente y hubo una actitud de muchísimo respeto hacia mí y hacia los demás miembros de la Comisión Primera. Yo eso tengo que valorarlo, agradecerlo públicamente. En segundo lugar, pues explicar un poco cuál era el panorama con el que nos encontramos y ahí me gustaría que fuese una conversación, por lo menos en este pedacito, con Carlos Alberto, porque con él tuvimos que vivir este episodio. Entonces, lo primero es que nosotros recibimos en la Comisión Primera del Senado de la República un proyecto, como lo he dicho yo en repetidas ocasiones, en coma, en cuidados intensivos. Estaba básicamente en muerto. Generalmente una ley estatutaria, esto es muy importante que lo sepa quien, no sepan quienes nos escuchan, debe tramitarse únicamente en el periodo legislativo, es decir, en una legislatura. Empieza su discusión, apenas se radica y tiene que surtir 4 debates antes del 20 de junio. Si no se discute antes del 20 de junio, se hunde. Y nosotros lo recibimos en la comisión a finales de abril y digamos fue agenda o inició su discusión, fue agendado en el orden del día más o menos a mediados de mayo. Ahí pues evidentemente el proyecto estaba prácticamente muerto porque se había demorado 8 meses en la Cámara de Representantes y es muy importante decir también y reconocer el trabajo que hicieron nuestros colegas en la Cámara de Representantes porque es un proyecto que venía con altos niveles de consenso, así lo entendía yo, participaron más de 4.500 personas, se hicieron audiencias, foros, etcétera y por lo tanto, además fue votado, si no estoy mal, casi que por unanimidad en la Cámara de Representantes, pues evidentemente llegaba en teoría con un alto nivel de consenso a la Comisión Primera. Lo que se nos pide es hay que sacarlo de la Comisión Primera, hay que salvarlo, hay que hacer todo para que este proyecto sea una realidad. Nosotros presentamos muy rápidamente la ponencia la firmaron en ese momento eh, Aida Bella, Julián Gallo de Comunes, perdón, Aida Quilcue, perdón, del Maíz, Julián Gallo de Comunes, lo firmé yo y lo firmó Fabio Amin del Partido Liberal, radicamos nuestra ponencia, la ponencia también Paloma Valencia radicó la suya y el senador David Luna con
dos miembros del Partido Conservador, Germán Blanco y Juan Carlos García y Alfredo de Luque firmaron la otra ponencia. Entonces nos encontramos en el escenario del debate con 3 ponencias. Los primeros 10 o 12 días, si no estoy mal, Alberto, ahí tú mete la cucharada cuando consideres. Los primeros 10 o 12 días lo que vimos fue lo que hemos visto y ha sido el comportamiento de la oposición todos estos 2 años. No llegan, no se sientan, no se conforma el quórum. Hubo un momento en el que inclusive le solicitamos a la senadora Paloma Valencia, ya estaba Ariel Ávila, Ariel Ávila también firmó nuestra ponencia, pero ya llegaba Ariel Ávila, que se encontraba en un foro, y le pedimos, mira, mientras se conforma en quórum decisorio, vaya exponiendo su ponencia, porque así vamos avanzando en la discusión. Ella se negó rotundamente, tuvimos que levantar nuevamente, los tiempos se acortaban cada vez más. Y cuando llegamos a la votación, se hunde se vota de manera negativa, se archiva la ponencia de la senadora Paloma Valencia y se nos informa que iban a votar de manera negativa nuestra ponencia. Nosotros en ese momento teníamos 6 votos, a lo sumo 7 votos. De los demás no teníamos certeza y ya nos estaban diciendo vamos a aprobar la ponencia del senador David Luna, y por lo tanto nuestro escenario de cara a la plenaria habría sido terrible, no solamente porque salimos, se archiva la nuestra, muy rápidamente David Luna puede acoger las proposiciones de Paloma Valencia, esa ponencia era mucho más regresiva que la ponencia del senador David Luna, que ya era de por sí regresiva, pero por ejemplo tenía la posibilidad de que la fuerza pública pudiese entrar a las universidades, declaraba la educación como un servicio público esencial, lo cual limitaba la, la, la movilización del magisterio, los bonos escolares, es decir, ella avanzaba, digamos, con una posición absolutamente regresiva, de la cual David Luna tampoco era absolutamente lejano. De todas maneras, ellos comparten una posición y una decisión en el Congreso de la República al haberse declarado ambos partidos como partidos en oposición. Así que nosotros, ahí es cuando viene digamos, la maniobra un poco arriesgada, proponemos mejor una enmienda. ¿Esto qué quería decir? Que no salíamos de la ponencia, que no llegábamos con, digamos, en un escenario de absoluta debilidad a la plenaria, que no terminaba aprobándose en la plenaria una ponencia absolutamente regresiva, porque íbamos a entrar a la plenaria a discutir sobre la ponencia de Luna y por lo tanto intentar llegar a un acuerdo. No hay muchas enmiendas que se hayan hecho en el Congreso de la República, inclusive tuvimos que debatir internamente sobre viabilidad jurídica y legal de ese escenario. Nos sentamos evidentemente a trabajar y lo que nos dijo Luna en ese momento fue: yo no me muevo una coma de mi ponencia. Y nos sentamos a hablar. Evidentemente, técnicamente es el Ministerio de Educación quien lidera la negociación. Es más, habiéndose hundido la ponencia de Paloma Valencia, la llevaron al espacio de concertación. Y ahí es donde nosotros pedimos, si viene Paloma Valencia, también que por favor esté presente el senador Alberto Benavides y que esté presente la ministra de Educación en este espacio. Evidentemente salimos con la enmienda y ahí es donde viene el papel de Alberto, que a mí me gustaría que lo explicara él para no sentarme yo todo el tiempo en la palabra. Alberto, que pudieses explicar tú lo que sucede ese día en el que votamos la enmienda y también inicia la conversación con FECODE. En ese momento no la habíamos tenido, eso es muy importante reconocerlo también, no lo habíamos tenido antes. O sea, durante el periodo, esos días que llegó a la comisión primera, no habíamos hablado, no hablamos con las organizaciones, eso también hay que tenerlo y dejarlo claro. Entonces, Alberto, ahí para que tomes tú y sigas con otro pedazo de la historia. En primer lugar, muchísimas gracias a Palabras Mayores por la invitación. Un saludo a Marta, a Carolina y a María José. Yo quiero hacer una pequeña introducción.
Miren, yo creo que hubo una decisión del ministerio para priorizar la ley estatutaria sobre las leyes ordinarias. Y esa decisión sobre la reforma a las leyes ordinarias, a la ley 30 y a la ley 115. Esa decisión se toma en una coyuntura muy particular que tiene que ver justamente con la manera de impulsar las reformas. Y hay tres reformas que son claves: la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de la salud, que hacen parte, digamos, del cuerpo neurálgico para la restauración del Estado Social de Derecho, que tienen un protagonismo fundamental y que tienen también un engranaje entre ellas, y que dan una serie de reformas que son, pues, esenciales también para el cambio, entre ellas la reforma a la educación, la reforma agraria, la reforma a la justicia, entre otras, que no hacen parte, digamos, de ese engranaje neurálgico del establecimiento del Estado Social de Derecho, pero que son protagonistas fundamentales de la transformación en Colombia, ¿no? Y que tienen, digamos, otros tiempos y otros ritmos, como lo hemos visto, tanto desde lo planteado por el gobierno como de lo que viene ocurriendo en términos de la política en general. Y a mí me parece, quiero decir con toda tranquilidad, que ahí hay una suerte de ajuste institucional que no es claro. Y realmente esta reforma estatutaria sale a la palestra pública como una suerte de solución rápida, ¿no? En un momento de dificultad interna incluso, y sale a la palestra pública en un foro seminario que se da en Bucaramanga con el movimiento estudiantil y la ministra. Y un poco para dejar como en stand-by las reformas fundamentales a la ley a las leyes ordinarias, ley 30 de la educación superior y la ley general 115. Yo pienso que eso es importante porque desde allí yo siento que hay una suerte como de interrupción, eh, ¿cómo decirlo? De una conversación no continua entre el gobierno, el ministerio sobre todo, y la dinámica, digamos, de reivindicación histórica de la defensa de la educación pública. Esto es una reivindicación en la que hemos estado durante 30 años en la lucha social, no solo desde, digamos, en el 94, que es porque queda ahí en la ley, dentro de la ley 115, pero hace parte, digamos, de una reacción general que se dio frente a la reforma, frente a un poco a la traición que le hacen estas reformas a la Constitución del 91, ¿no? Como ocurre también con la reforma laboral, la reforma de la salud y la reforma pensional, porque dejan cojo al Estado Social de Derecho, lo ponen en una situación de crisis y de manejo del mercado. Y esa lucha, digamos, histórica es muy importante, y esa lucha no solo está fecó de allí el movimiento estudiantil, de donde yo vengo, el movimiento universitario, pero también un movimiento pedagógico regional muy importante. Nosotros estuvimos en una serie de movilizaciones de docentes rurales en el sur de Bolívar, en el Caquetá, en Nariño. O sea, hay un movimiento también poderoso. Yo quiero decir esto porque esto no ocurre pues solo en un escenario así como coyuntural en este momento, sino que está como una situación de, pienso yo, de no comprensión de esa lucha histórica, ¿no? En el momento que emerge, digamos, esta propuesta de ley estatutaria y que se pone en stand-by la ley 30 o la reforma de la ley 30 y la reforma de la ley 115. Pero de todas maneras, en Cámara se recoge la propuesta y hay un liderazgo pues que hay que reconocer en términos de gente que ha estado en el movimiento estudiantil, Gabriel Becerra entre ellos, que logran ponerlo otra vez como esa sintonía, pero no se, y hay un diálogo, digamos, hay un cierto tipo de diálogo allí que va permitiendo que tanto en la comisión primera de Cámara como después en la plenaria, yo estuve pues ya en varios eventos de ese tipo. Yo quiero decirlo siempre con una noción crítica de que no era la ley estatutaria, sino que había que ponerle muchísimo cuidado a las leyes ordinarias y que sobre todo no había que colgarle a la ley estatutaria tantas cosas. Una ley estatutaria debía tener 10 artículos, pero termina siendo una ley estatutaria de 45 artículos en donde pues, se intenta como, se la vuelve pesada, fuerte,
cuando las leyes ordinarias son las que aquí pues han generado una serie de trastornos de diversa índole, pero también en donde se ha ganado, porque FECODE una y otra vez durante estos 30 años de movilización ha ido arrancando cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como en el 2001 se ha ido perdiendo, se ha ido arrancando. Hay una dinámica, ya la explicará Marta mucho mejor que yo. Entonces, ese peso que se le da a la reforma, ¿no?, hace que dure por 8 meses, que se le cargue de cosas, de discusiones, pero aún así en Cámara se mantiene, yo siento pues una suerte de diálogo, y logra salir primero de la comisión y después en la plenaria, y en la plenaria, para sorpresa de muchos, sale, digamos, casi por unanimidad, ¿no? Y porque yo recuerdo esa tarde, pues había muchos impulsos y de pronto se va generando y se le va cargando cosas, se le va quitando cosas y se queda con la sensación de que, bueno, lo que suele ocurrir en estas dinámicas legislativas, en el siguiente momento vamos arreglándola. Y el siguiente momento, después de la plenaria de Cámara, era la comisión primera, ¿no? Y en la comisión primera, bueno, María José yo lo he explicado muy bien, llega pues ya muy tarde, llega con toda esta carga y ellos saben muy bien, entonces ponen dos propuestas más, Paloma Valencia radicaliza, hace una ley absolutamente regresiva, o propone una ley absolutamente regresiva, David Luna intenta generar una suerte de sintonía recogiendo elementos que había que reforzar en la lectura de ellos, especialmente la noción de mixto y la noción de educación mixta y la educación de nivel terciario, y una suerte de relativización de lo que implica la financiación, pero ponen en antesala, ya hay un juego allí, saben que son mayoría, se hunde la propuesta de Valencia, pero quedamos en una situación de desequilibrio en términos de la propuesta con la propuesta de David Luna. Hay un juego allí, digamos, que les permite a ellos mantener una iniciativa de mayoría. Pero allí, de todas formas, yo tengo que decirlo, pues no hay audacia del ministerio. Miren, hay una situación que es muy particular. Hay mucha sensatez, hay cumplimiento, hay disciplina de la ministra. Va a todas está allí a las 9 de la mañana. Días y días que está de las 9 de la mañana hasta la 1 y no pasa nada. Y vuelve, porque no la agendan, ¿no? Porque no la ponen en discusión. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Se hace incluso una serie de controles políticos y demás, hasta que por fin se sitúa, pero en ese momento había que generar, pues, y yo lo alcancé a decir un par de veces, había que generar una relación, ¿no? Nosotros veníamos hablando con varios espacios estudiantiles, con varios espacios regionales, pero se da a entender de que existe la relación, de que hay una conversación que viene, vuelvo y digo, desde lo que había ocurrido en Cámara. Eso para mí me parece muy importante porque es la sensación que nosotros tenemos. Yo, como lo sabe María José, pedí ser coordinador ponente, pedí ser ponente. Yo conozco, pues ha sido parte de mis reivindicaciones de vida la educación. Yo he sido docente en primaria, en secundaria, en universidad, a nivel de doctorado. He estado en muchas regiones, conozco el tema, pero bueno, hay una situación de la bancada también que no permite, pues, que no nos conocemos tanto quizás, ¿no? Y hay una situación, obviamente, de la mesa directiva de la primera. Entonces, nosotros estuvimos durante 3 semanas también un poco a la saga, esperando a ver qué ocurría en la discusión de los ponentes, que yo los veo a la ministra muy juiciosa y a María José y los demás ponentes también muy ahí, diciéndoles, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Agenden esto, pónganlo esto, pero, o sea, y midiendo también la situación en la que estábamos, porque la gente piensa que nosotros hubiéramos podido hundir la reforma ya como está en una situación de crisis en la comisión primera y no teníamos la capacidad de hundirla. Eso es muy importante porque, pero ¿por qué no la hundieron en primera? No había cómo. No, porque si nosotros teníamos 6 votos, podíamos ganar 1 o 2 votos más, quedábamos con 8 votos y ellos tenían la mayoría para pasar la propuesta de Luna. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahí dice, pero ustedes, ¿por qué no la hundieron? No había, así nos hubiéramos retirado. Para evitar hacer con, ellos tenían la posibilidad de pasarla. Entonces, lo que hacen los No, y ponentes... si se votaba la nuestra y no teníamos los votos suficientes, se entendía como hundida y avanzábamos inmediatamente con la ponencia del Senado. Ganando la de Luna, que era esta propuesta. Entonces, ¿qué se hace en ese momento, en esta situación?
pues se genera esta mesa de trabajo que la he descrito, y el error que se comete en esa mesa de trabajo realmente, y nosotros sí tenemos que reconocerlo, es que Paloma Valencia, que ya había sido derrotada en la comisión y en la votación, y entra con todos los juguetes de su propuesta derrotada. Eso es lo que ocurre, pero en ese momento, en esa situación, la ministra toma la decisión, no de que ella hubiera podido hundirla, no podía hundirla en ese momento en términos de votos, que pudo sacarla quizás, pero ellos tenían una propuesta ya de ponencia y se toma la decisión ya conversada, yo quiero decirlo, quiero decir esto, ya conversada de que una vez votada la enmienda, nosotros dejáramos una serie de proposiciones para mantener abierto y obligada la votación en la plenaria. Esto es muy importante porque nosotros logramos, como bancada del pacto, situar más o menos unas 14 proposiciones que afectaban justamente los artículos que eran los más regresivos en la enmienda. No es que haya una situación de ingenuidad en ese sentido. La ministra genera una orientación, es una propuesta de gobierno, genera una orientación en términos de que hay una serie de seguros en términos de estos artículos regresivos y nosotros ponemos las proposiciones como constancias. ¿Qué implica poner una proposición como constancia? Que obligatoriamente tendrá que ser tenida en cuenta en la siguiente fase de deliberación y votación. ¿Cuál era la siguiente fase de deliberación y votación? La plenaria. ¿Qué ocurre ahí? Nosotros después de votarla, yo radico las proposiciones, digo radico, pero en una conversación de bancada, porque como no hemos estado en la discusión tenemos esa libertad, digamos, y después, ya citados, yo pido ser ponente abiertamente en ese momento, como ya lo ha dicho bien María José, y vamos a una discusión, a una conversación con ellos, diciéndoles, miren, nosotros tenemos estas proposiciones, ¿cuáles serán? Las proposiciones, ¿cierto? Quitar lo esencial, quitar lo mixto, quitar la noción de terciaria, decir que no solo en términos de prioridad, sino que debe dirigirse el presupuesto del Estado al fortalecimiento de la educación pública, obviamente atendiendo algo que ya está en la Constitución, que en Colombia existe, educación pública y privada, pero que esta propuesta de ley estatutaria buscaba justamente después de 30 años de neoliberalismo, de estar una y otra vez incentivando y financiando la demanda y más o menos 50 años de una reforma terrible que hubo en este país en el 71, en donde se vira absolutamente hacia la educación privada, cuando Galán era ministro de Educación en los 70, Galán el papá del alcalde, ¿no? Ahí es donde se inicia un proceso de cooptación privada de la educación en contravía de todo lo que ocurrió en América Latina. Entonces, esos son nuestros elementos fundamentales y la evaluación docente, que no podía ser para nada una evaluación que tuviera como parámetro el rendimiento estudiantil. Hablamos una otra vez, yo mismo pues vivido esa situación en el norte del Cauca, en Nariño, lo que implica la violencia, lo que implica el hambre, lo que implica la desigualdad, para unos chicos que en un esfuerzo muy tremendo comunitario y familiar están proyectando y fortaleciendo la educación, y a unos docentes que viajan, que van y se dedican a esa educación, y creo que había que hacer era todo lo contrario, fortalecer sus capacidades académicas, pedagógicas, didácticas, etcétera, etcétera. Ese fue nuestro planteamiento. Avanzamos incluso 2 días en esa discusión, ¿cierto? Ellos cuando se dan cuenta, que yo lo tengo que decir tranquilamente porque los argumentos nuestros son contundentes. Mire, por ejemplo, esta evaluación es muy contundente. No puedes evaluar por rendimiento académico un colegio en Bogotá, que está en una serie de condiciones específicas, con un colegio en Suárez, Cauca o en el Charco Nariño a través del rendimiento estudiantil. Sería justamente no solo el desconocimiento, sino un acto de injusticia de base. Ese tipo de argumentos, o lo que implicaba el presupuesto, que también no hace que ellos se retiren inicialmente de la conversación. Nosotros, mientras tanto, mantuvimos una conversación con el ejecutivo de FECO de ellos mismos, nos alertan, y para mí la movilización fue esencial, fue muy importante por 2 cosas, porque alerta lo que está ocurriendo, y nosotros tenemos también que pues, ser jalados de las orejas, y no somos infalibles, y como pilas, 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 y eso es muy importante, pero por otro lado,
ponen ya la educación como un tema país, como un tema de proceso constituyente armándose. Nos estamos reuniendo con ellos, ellos nos señalan con más contundencia, pilas con esto. Al otro día nos disponemos a conversar, pero ya no llegan nuestros colegas Luna, Valencia, etcétera, etcétera. Y finalmente se nos dice, miren, Pero es frente a muy las propuestas, importante porque, Alberto, un segundo, la cita era a las 7:30 de la 7:30, mañana. Hay que, vamos hasta las 9. la fuerza de la movilización de FECODE incluso obligó a que ellos flexibilizaran una posición absolutamente radical que tenían cuando yo les dije, el senador Luna dijo, yo no me muevo una coma de mi ponencia, ¿sí? La discusión que tuvimos después se dio en unos términos distintos. Evidentemente, después del anuncio de la movilización, tanto de FECODE como por parte del SENA, no solamente acogieron, digamos, todas las proposiciones del SENA, inclusive antes de que nosotros lo dijéramos, sino que, o que lo propusiéramos, sino que flexibilizaron su posición y eso permitió digamos que pudiésemos avanzar en la discusión, pero cuando al otro día, después de la conversación con FECO de esa noche, el día de la elección del Contralor, Ellos ya se habían ido, ¿no? Ellos ya ellos, exacto, sí, habían decidido retirarse de la mesa de conversación, pero quedamos de vernos a las 7:30 de la mañana y a las 8:56, es decir, casi una hora después de estarles esperando, una hora y media hora y después, media. llega el senador David Luna y nos dice que ellos tomaron la decisión de levantarse del espacio de concertación, sabían que les iba a tocar ceder y no estaban dispuestos a ceder, ¿sí? Seguramente a ellos también les jalaron las orejas otros con quienes hablaron. Y es muy Eh, contundente, ¿cierto, María José? Él es muy sí, contundente cuando nos se siente y nos dice, y él no sé qué esperaba, y nosotros le dijimos, miren, nosotros hemos él estado nos dijo, abiertos, él nos dijo, pero vamos a radicar nuestra ponencia y nosotros le dijimos, muy bien, nosotros radicaremos la nuestra. y así lo hicimos. Efectivamente, lo hicimos, llamamos al senador Fabio Amil, él nos dijo que él no firmaba luego, que fuéramos radicando, la radicamos y para sorpresa de ellos, lo cual les generó un malestar Una inmenso. cosa, María José, una cosa que también Senadores, quiero yo decir, quisiera de que pronto, es un bueno, elemento saludarlos, importante. pero quisiera yo creo que es muy importante aclarar algo. Es decir, primero, bueno, un saludo a Palabras Mayores y aquí a los senadores Benavides, María José y a Marta Alfonso. Uno entiende que cuando uno está en una dinámica legislativa se presenta como una serie de incertidumbres, uno tiene que entrar a tomar decisiones. A mí misma me correspondió no solamente en la ley de la reforma a la salud, sino también en otras leyes que nosotros hemos presentado como sociedad civil, incluyendo una ley estatutaria. Pero cuando uno entra al terreno incierto del Congreso de la República, uno tiene que tener claro cuáles son unas líneas rojas, cuáles son unas esencias, porque el problema no es aprobar un proyecto, es que se apruebe el contenido que efectivamente avance en el sentido correcto de un cambio y una transformación. Y no quiere decir que no se hagan concesiones, se pueden hacer concesiones, pero en el sentido del cambio, no del retroceso. Entonces, en la situación en la que ustedes estaban en la comisión primera, entiendo que no era posible hundirla, que no era que la única posibilidad que tenían era una enmienda que no tenía errores de 2 o 3 artículos. Yo quiero que eso quede claro. Es que lo de la enmienda es un problema muy de fondo, muy estructural. Básicamente el contenido de esa enmienda es un golpe a la Constitución política. No solamente la enmienda contenía un retroceso en las luchas sociales del país en materia de educación, privatizaba la discusión a nivel constitucional, pero habían problemas serísimos de técnica jurídica respecto a los mandatos de la Corte Constitucional en cómo se debe redactar una ley estatutaria. La enmienda ni siquiera diferencia entre el núcleo esencial del derecho, los contenidos adyacentes, confunde los principios con el núcleo esencial del derecho. Es una confusión que termina por golpear no solamente la educación, sino los derechos fundamentales. Entonces no es menor, pero lo que Pero preocupa Carolina, más, yo sí te quiero Pero decir una cosa, mira, para que dejemos clara una cosa, la enmienda dejó de existir
al otro día de la votación. Sí, Al pero otro día. permítame, senador, Eso yo es muy termino. importante porque si no No, yo te parece entiendo. que lo que se hubiera hundido fue la enmienda. La enmienda se hundió por nosotros al otro día en el momento mismo que dejamos las proposiciones, porque justamente teníamos claro eso. O sea, la enmienda nunca Senador, se pero discutió. permítame, yo Nunca se termino discutió. Alberto, con mi yo creo que es consideración. una Mira, esto conversación, yo dejemos quiero que lo veamos como un aprendizaje colectivo. Esto no es un enjuiciamiento. Yo también puedo hacer reconocimientos de errores, por ejemplo, que yo cometí en el trámite de la reforma. Ahorita, por ejemplo, les cuento uno. Pero, ¿qué es lo que desconcierta al movimiento social? Si ustedes le explican esta situación, este dilema al movimiento social, pues la gente dice, salgamos en la calle y respaldemos en la plenaria la ponencia que ustedes presentaron. El problema es que eso no fue lo que se le dijo al país. Al país se le dijo, aquí está el acuerdo nacional. Escuché varios programas de integrantes del gobierno y de integrantes de la bancada. Este es el primer piso del acuerdo nacional, eso fue lo que se le dijo al país, pero aparte aquí se logra el derecho fundamental a la educación y se eliminan barreras de acceso. Eso fue el mensaje que se envió por parte de la bancada y de integrantes del gobierno frente a esa enmienda. Eso genera mucho desconcierto cuando el movimiento social va a leer qué es lo que ustedes presentaron como el acuerdo nacional. Decimos, esto no es el acuerdo nacional, esto es un retroceso. Si ustedes le explican a la gente y plantean en estos términos, el movimiento sale y lo respalda en la ruta legislativa que ustedes estaban trazados, pero es que ustedes no dijeron eso, dijeron que ese era el acuerdo nacional. Y yo sí quiero que hagamos un planteamiento de entonces qué entendemos por acuerdo nacional. El acuerdo nacional no puede ser entonces que nos pleguemos al retroceso del país en materia de derechos fundamentales. Eso no puede ser el acuerdo nacional. El acuerdo nacional no puede ser la defensa del statu quo. No puede ser romper unas líneas rojas de unas luchas, unas conquistas, unas esencias en materia de derechos fundamentales. Eso no, y eso que había en esa enmienda no es tampoco, senadora, con todo el respeto, eso no es romper barreras de acceso, al contrario. Eso que ustedes presentaban aquí, se garantiza el derecho fundamental, no era lo que decía ahí. Eso genera un desconcierto y por eso el movimiento social tiene que salir a las calles. ¿Y por qué sale a las calles? Porque ve una crisis de representatividad. Es que nosotros confiamos en que hay una bancada que nos representa, pero esta bancada nos está dando un mensaje contradictorio. Entonces nos corresponde a nosotros de manera directa interpelar al Congreso porque la bancada no es clara con nosotros. Eso es lo que lleva a FECODE a las calles. Ustedes adoptan una actitud adecuada. Seguramente, yo estoy segura que todo esto ustedes lo hicieron bien intencionadamente, pero no se explicó bien, donde ustedes adoptan ya una ponencia en el sentido correcto y la oposición sigue en la otra ponencia, pero ya había una ruptura comunicativa y política además, cuando ustedes dicen este es el acuerdo nacional y contrastamos esa enmienda. Aprendizajes de esto. Pero yo te quiero hacer una, Claro, pero claro, en ese antes de punto, esto me gustaría intervenir sí, para, puedo, para que podamos mirar varias cosas, porque es no, que yo pero es que creo que se han se dicho nos queda muchas una cosas. idea, Quiero hablar un poquito bueno, de lo que dijiste, María José. Y más, yo creo que aunque yo fui muy dura en muchos espacios, fui la que incluso planteé, y esto pues obviamente es un espacio abierto, yo aquí soy ejecutiva de FECODE, pero incluso yo planteé que debería respaldarse fuertemente la ponencia que radicó el jueves pasado el pacto histórico, y con Carol lo hablamos y sustentaba por qué. Pero también conocía los riesgos que ya se habían instalado allí en el Senado. Entonces yo quiero decir varias cosas. Es que yo creo que hay que ubicar dos momentos porque a veces nosotros hemos sido protagonistas de esto. Yo individualmente pues vengo desde el movimiento estudiantil y esto ha sido una bandera. Creo que el primer error se comete como se construye la propuesta base del articulado. ¿Por qué? Y esto es un llamado a la ministra, porque llamaron a expertos. Ahí estuvo Wasserman, que después firma la carta diciendo que hay que hundir esto. O sea, esto es nuestro aprendizaje, y lo voy a decir como gobierno desde todas las miradas que tenemos. Yo no tengo a nadie en el gobierno, pero he respaldado este gobierno. Entonces uno dice,
¿qué está pasando en el Ministerio de Educación, que es el primer debate? Que no hay cambio, que las personas que han estado allá no nos van a garantizar y la ministra tiene muy buena actitud. Yo no la enjuicié como muchos que abajo, que afuera, pero yo creo que aquí hay que repasar. Entonces, sale una ponencia donde FECODE se cuelga después de nosotros tener documentos, se tiene que colgar a meter artículos dentro de la ponencia base cuando estábamos en un debate profundo, igual hizo el movimiento estudiantil, tuvo unas reuniones, pero el documento base, ¿de quién salió? No salió del movimiento. Yo lo quiero poner aquí porque no quiero cargar. Vienen los representantes a la Cámara, allá hay una cantidad que viene de magisterio o de familias de maestros, entonces viene todo el debate y con esta virada con la cual ha pasado muchas discusiones y empieza a colgarse. Que no es solo 40 artículos, es que cojan los principios de cada uno. O sea, hay unos que tienen 38 principios. Entonces, nosotros decimos, esto viene envenenado, porque yo no lo voy a echar toda la culpa. Nosotros cuando salió de la Cámara dejamos 8 proposiciones. Una de esas era la del preescolar. Pero había muchos artículos que tendríamos que habernos sentado. ¿Y por qué quiero hacer el llamado aquí? Porque no nos estamos hablando. No nos estamos hablando la bancada, no nos estamos hablando del movimiento social para algo como eso. Y yo creo que ese es el primer reconocimiento. Cualquier acuerdo nacional que se pretenda, primero las fuerzas que han elegido y que han propuesto un programa deben tener unidad de base, qué es lo que vamos a defender, qué se puede ceder, qué no, qué se lleva al Congreso. Porque no podemos volver a erradicar el mismo punto. Nosotros sí tenemos que darnos el debate, mirar la condición de fuerza. Entonces, ese es el primer problema. Entonces, yo ahí entiendo que cuando llega al Senado, ya llega con problemas. Yo he defendido muchas cosas del espíritu que traía la Cámara, era interesante, pero ya ahí no era ley orgánica como tal, no era ley estatutaria como tal, porque ya traía una cantidad de situaciones y cuando uno lee varios de esos principios, nosotros decíamos, están envenenados y hay que limpiarlos. Por eso, el último día que nos dijeron, los últimos días nosotros decían, la estrategia es traerla de la Cámara y aprobarla porque no necesitaría conciliación entre unos tampoco porque se van a pasar cosas. Entonces, mire lo que viene. Luego viene esto cuando aparece esta enmienda, yo sí creo que ahí el problema fue, nosotros decimos un conciliablo, se cerraron a puertas cerradas y yo creo que ahí se debió haber pedido el grito de auxilio antes de eso, incluso llamar y decir, me está pasando eso, o se hunde porque no quieren hacer foro, no quieren debatir, tenemos 3 ponencias, la cuestión está así, auxilio. Es que de verdad que ahí sí el jalón de orejas que lo aceptan hoy tanto María José como Alberto, jalón de orejas es, venga, nosotros estamos aquí. En FECO hay diversas posiciones, esto no es monolítico ni nada de eso, pero siempre nos unificamos como, bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Entonces, yo quiero hablar del movimiento, de lo que significó para nosotros, de los aprendizajes. Y esto es una lección. Nosotros no habíamos sido gobierno, incluso ayer era una sensación rara porque a mí me entrevistaron muchísimo los medios. Ustedes están con el gobierno, no, estamos exigiendo al Senado que legisle de frente al pueblo. Y siempre reconocí el trabajo que hicieron para que se erradicara la ponencia con las posiciones y en todas mis intervenciones lo he hecho. Pero aún esa ponencia con las proposiciones es Frankenstein, o sea, trae todo el histórico de lo que viene. Entonces, lo que de la Cámara de antes, de cómo se construyó. Entonces, yo creo que aquí la primera discusión es las propuestas y nos incluye también autocríticas a nosotros y al movimiento estudiantil que nosotros llevemos tienen que ser sobre la base de lo que el programa planteó y el documento base sale de quienes han planteado una propuesta y sobre esa base se puede mirar, se hace la apertura y se mira qué se consensúa, qué se incluye, qué no. Creo que es cierto, o sea, yo aprendí muchísimo de técnica legislativa y ahorita hablaré de lo que decían los maestros, ese maestro nuevecito que llega de la vereda, era muy bonito porque para eso sirvió el movimiento, que se preocuparan que el poder legislativo es aparte del poder público, pero hubo discusiones aquí porque una pregunta que me hacían recurrente, y es que Petro respaldó esto y tal, y creo que ahí fue cuando yo dije, senadores, les toca asumir la responsabilidad, ministra asuma la responsabilidad, porque nosotros sabíamos que
que se pronuncie, que diga que segunda. No era el debate, era tratar de entendernos. Aprender este proceso no ha sido fácil, ha sido muy difícil, pero yo sí quiero decirles aquí que no había unas claridades de lo que plantea Carolina, que era una ley estatutaria, de qué, a qué llamamos derecho fundamental y quién lo garantiza. Eso se fue perdiendo en el debate. Lo que se hacía en una suma, y garantíceme esto del territorio, garantíceme esto de la inclusión, garantíceme, y eso parecía una bolsa de mercado, y en ese sentido, nosotros sí tenemos que pensar qué significa para nosotros lograr realmente eso, porque la ley 115 de 1994 Estamos de mandata acuerdo. que haya una ley estatutaria de educación. Y entonces todo esto ha pasado, ¿cuántos años? Estamos hablando de 30 años, sin haber podido dar la tarea, sin haber construido el texto, porque lo que tenemos que reconocer es la primera vez que se construye un texto, es la primera vez que transita, es la primera vez que se le cuelgan 20.000 cosas, que ahora nos toca volver aquí, decantar y decir qué es una ley estatutaria, cuál es el real escenario en el Senado, cuál es el real en el Congreso y cuál es el real escenario del movimiento social, dónde vamos a poner la fuerza, cómo se va a poner la fuerza, porque en últimas a esa encerrona que nos ha hecho la derecha, como pasó en esa la construcción de la enmienda, es precisamente el habernos desligado entre nosotros mismos y nosotros, todos los que estamos aquí, respondemos a lo mismo. Entonces yo creo que eso es, para mí el llamado de atención está ahí, esa ruptura que hemos tenido de comunicarnos, de construir procesos, de escucharnos, de entender el sentido de FECODE. O sea, lo que sí fue que FECODE quedó aquí como aquí a FECODE, se le respeta. Ahí están los maestros hoy en una pelea porque los quieren hacer reponer hasta el descanso, el aire, todo, pero también es ese problema para nosotros de formar la gente en lo político, y esto fue una gran escuela de formación que se despertó a nivel nacional y que para nosotros es ganancia que la gente debata esto, que no debata solamente sobre las cosas pequeñas. Lo de la evaluación, quiero aclarar, hay una cosita que dice Alberto, es que nosotros sí creemos que hay que tener en cuenta los aprendizajes de los estudiantes, ese es nuestro fin, pero es que la prueba censal no dice nada del aprendizaje de los estudiantes, es algo muy recortado. Es que nosotros no nos oponemos porque si no queda aquí, no, es que obviamente, sí, no solo porque yo soy súper evaluada, porque soy del nuevo decreto, sino porque esa prueba censal no es precisamente el debate, es que eso niega los reales contextos y es una prueba estandarizada, pero eso lo discutimos después. Yo quería dejar aquí esa discusión. Gracias, Marta. Voy a decir 4 ideas que me parece muy importante dejarlos claras después de escucharlas a ustedes, pero que además yo creo que deben quedarle clara a la ciudadanía. Y esto, y algunas de estas inclusive digamos, nos las transmitieron desde FECODE y generaron también una claridad en nosotros que es muy importante. Lo primero es que la ley estatutaria venía engallada, no solamente llegó en estado de coma, sino que venía engallada con demasiadas cosas desde la Cámara de Representantes, y lo que nos decían es el proyecto nosotros tampoco estamos tranquilos ni siquiera con el proyecto que venía de la Cámara de Representantes. Y esto, pues evidentemente, si nosotros lo hubiésemos sabido, y eso no lo pudo haber transmitido evidentemente el movimiento social, pero también los congresistas que hacían parte de la Cámara de Representantes, pues yo creo que nuestra actuación y esa misma estrategia se había construido desde el principio teniendo en cuenta esa consideración. Y es que ojalá tal vez nos hubiésemos mantenido, si te entendí bien, Marta, como en el espíritu original de una ley estatutaria, es decir, que se decreta como derecho fundamental y de ahí en adelante viene una ley ordinaria que empieza a reglamentar el derecho fundamental que se ha reconocido mediante la ley estatutaria. Y eso porque, por ejemplo, le habían metido, podríamos revisar en detalle el texto que sale de la Cámara de Representantes, y yo creo que incluía aspectos con los que inclusive FECODE ya tenía, digamos, un planteamiento, digamos, de mirar con muchísima atención, ¿sí? En segundo lugar, y voy a terminar con la reflexión última de Marta, pero en segundo lugar hay algo aquí muy importante. Esto, primero, una estrategia no se hace pública y menos una estrategia legislativa, porque si se hace pública no funciona, ¿sí?
porque soldado avisado no muere en guerra, así de sencillo. Si se hace pública, no funciona. Y para nosotros, evidentemente, estaba absolutamente claro de que estábamos hablando de un acuerdo parcial para poder avanzar hacia la plenaria, donde teníamos una correlación de fuerzas muy distinta a la correlación de fuerzas que tenemos en la comisión primera. Y para avanzar y para que quedara claro que era un acuerdo parcial, nosotros mismos dijimos en la intervención que habían aspectos con los que no coincidíamos, es decir, enunciamos que estábamos en desacuerdo con aspectos que estaban en la misma enmienda y por lo tanto procedimos a radicar toda una serie de proposiciones que nos hizo llegar FECODE, entre otras, que nos hizo llegar el SENA y otras que teníamos nosotros y que fueron radicadas a través de Clara y del mismo senador Alberto Benavides. Esto tiene que quedar claro. Para poder avanzar en la discusión a plenaria, que era el objetivo, sacarla de la comisión primera y llevarla a la plenaria, donde teníamos un margen de maniobra completamente distinto al escenario que se nos presentaba en la comisión primera, donde además ustedes recordarán, sin ningún tipo de vergüenza, nos robaron la presidencia de la comisión primera, que le correspondía al pacto histórico este año, y rompiendo los acuerdos se le entregó a Germán Blanco del Partido Conservador. Y esto es la primera vez que sucede en el Congreso. Así de débil es nuestra posición en una de las comisiones más importantes, a pesar de que somos 4 en este momento. Pero eso nos posibilitó el hecho de haber dejado radicadas esas constancias, el hecho de haber enunciado que retomaríamos el diálogo después, nos permitió luego presentar una ponencia que no solamente recogía, no era solamente la que venía de Cámara Inicial nuestro, sino que recogía las demandas de FECODE y del SENA, porque sin eso no hubiésemos podido hacer y nos hubiésemos enfrentado a un terreno muy complicado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Hoy es evidente que uno luego mirando el resultado del partido puede hacer toda una serie de valoraciones, pero lo cierto es que en ese momento estamos en medio del partido y ya hemos podido coger un camino o el otro, Carolina, pero escogimos un camino que nos llevó a una posición en la que pudimos elegir también libremente cómo era que íbamos a actuar. De otra manera, tal vez no hubiésemos tenido las mismas libertades y yo creo que eso es importante también explicárselo a la gente. Lo otro es que en mi criterio no existe una crisis de representatividad, no existió. Yo creo que el país tiene perfectamente claro cuál es nuestra postura política, qué defendemos nosotros, cuál es el modelo de país que nosotros defendemos, hacia dónde caminamos. Y si no, pues imposible que después de todos estos años de estar en las calles con el movimiento social, de haber enfrentado demandas, de haber defendido con muchísima valentía como lo hemos hecho. Yo llevo 5 años, ya 6 años en el Congreso de la República. Imposible que después de todos estos años no haya claridad sobre cuál es mi lugar político, cuáles son mis lealtades y que no exista claridad sobre ello. Imposible que no exista después de 6 años, de una defensa férrea, de estar ahí firme, digamos, de haber mantenido una claridad durante 6 años de cuál es mi lugar político y cuáles son mis lealtades y dónde estoy. Y en tercer lugar, perdóname porque son 4 ideas muy graves, el papel del movimiento social y los congresistas. Y yo creo que ahí Marta, e inclusive tú, Carolina, tienen muchísima razón. Yo creo que todos nos enfrentamos a un escenario diferente, es decir, ni habíamos sido gobierno, nosotros siempre habíamos estado en la oposición, nos ha tocado asumir e inclusive cambiar muchas de nuestras posturas después de estar muchos años en la oposición para aprender a ser gobierno y una bancada de gobierno y al movimiento social para entender cuál es su relacionamiento también con este nuevo gobierno, con un gobierno que es distinto a los gobiernos anteriores. Y yo creo que esto evidentemente nos sirve a todos de reflexión porque el papel del movimiento social tiene que seguir siendo el papel del movimiento social, no importa quién esté en el gobierno y si el gobierno es lo más cercano a ellos. Hay un papel de exigencia que tiene que mantenerse e inclusive de diálogo. Tal vez nos confiamos, claro, esta gente es nuestra,
y lo van a saber hacer, pero a veces hay un conocimiento después de años de lucha que no obligatoriamente comparte uno en su especificidad y que por supuesto tiene que haber una transferencia de conocimientos de lado y lado para que podamos ser cada vez más efectivos en nuestros propósitos. Y finalmente el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, cuando lo decíamos como un piso, no es que ese es nuestro, vamos a decir, no es que sobre esto ya de aquí en adelante nosotros vamos a entregarlo todo porque estamos en el marco de un acuerdo nacional. No, lo mínimo era construir canales de diálogo. El piso es ese, el canal de diálogo que en teoría queda construido. Sobre los contenidos podemos discutir muchísimo y tendríamos que profundizar, pero por lo menos construir un mínimo canal de comunicación cuando es inexistente, pues evidentemente uno lo valora como positivo porque nos permite avanzar sobre las discusiones. Si no existe eso, es imposible que nosotros podamos llegar nunca a ningún, digamos, a ningún punto mínimo de diálogo. Y eso lo vemos inclusive en la construcción de paz, lo difícil que es también allí construir esos canales. Lo digo porque estoy en una mesa de diálogos donde está el ELN, está la FORI, estamos nosotros y evidentemente de los tres lados hay posturas muy distintas y cómo podemos ir acercando posiciones. Eso no quiere decir que uno vaya a entregar los principios fundamentales, pero lo cierto es que al final, hoy, primero, el gobierno pudo, a ver, ¿cómo lo puedo? A ver, voy a intentar explicarlo de la mejor manera. En primer lugar, FECODE logra no solamente una cohesión interna, sino además plantear una voz que fue respaldada por muchísimos sectores sociales y políticos de este país y logró generar reflexiones profundas e inclusive respeto hacia FECODE. Ya no es una fuerza política que entonces puedan desconocer. A nosotros nos queda claro que nosotros ni seremos el gobierno ni la bancada que va a desoír el movimiento social y ahí se plantea también una posición muy importante. Y finalmente la ponencia que quedó radicada en el escenario que fuera, si llegábamos a la discusión, arrancábamos por la nuestra. Es decir, la discusión iba a empezar por nuestros postulados, no por los del senador David Luna, por los nuestros. ¿Sí? Ahí arrancaba la discusión si esta llegaba a darse a plenaria, que era un terreno muy distinto a arrancar en una discusión con una ponencia absolutamente regresiva e intentar, digamos, hacerla menos regresiva, ¿no? Todo lo contrario, al final, pues evidentemente, si arrancaba la discusión, arrancábamos nosotros y por lo tanto el sartén estaba más o la pelota estaba más en nuestra cancha que en la de ellos. Yo quiero decir dos cosas. Y en primer lugar, agradecerte mucho, Carolina, la aclaración que hiciste después, porque sí creo que ese es el punto. Yo creo que nosotros debemos abordar con tranquilidad ese punto. Hay una interrupción en términos de los circuitos de comunicación interna y la manera como nosotros también estamos comunicándonos con la ciudadanía, con los procesos de lucha social. Yo pienso que ahí hay un elemento que hay que agarrarlo realmente, ¿no? O sea, porque nos pasa, miren, nosotros tenemos una bancada muy diversa y es una bancada que tiene líos de transmisión de información, hay que decirlo. O sea, con tranquilidad, porque también es ponerlo un poco así en público, a mí me parece que es fundamental, porque eso nos ayuda a nosotros también a tener un proceso reflexivo más integral, ¿no? No es una cosa aquí entre nosotros nos debemos a la lucha social en Colombia, ¿no? Nos debemos a una serie de formas de repertorios que pues incluso han tenido que dar la vida por la educación pública. O sea, nuestro es, y que ha tenido también una serie de propuestas muy fuertes y se merecía, digamos, un espacio de deliberación mucho más grande. Yo sí tengo la misma sensación, Marta también lo decía, desde el principio, yo lo dije, esto lo he dicho públicamente desde hace mucho, no, esto se encerró también como ocurre en varios momentos, en un tecnicismo sin mayores dinámicas de interpelación e interlocución con la lucha social, y ahí se genera una interrupción que hay que asumirla, no solo frente a lo que viene, porque yo pienso que la ruta que se viene con la reforma de la educación, espero que no sea solo la estatutaria,
va a estar muy enriquecida regionalmente. Yo ya tengo como 10 invitaciones, empiezo por Caldas y termino en mi tierra, en Nariño, alrededor de ir conversando sobre esto, ¿no? Pero en segundo lugar también nos habla de otra cosa, que hay un problema también de comunicación entre los momentos legislativos, los momentos del gobierno y los momentos de la lucha social. Y entendámoslo. También ese es como pues los voy a poner hoy como problemas que hay que asumir de aquí en adelante, porque estos 2 años o este año que viene legislativamente va a ser muy importante y esa dinámica de comunicación va a ser fundamental porque la gente tiene muchas expectativas y nosotros no podemos permitir que las expectativas se conviertan en frustración, sino saber de las expectativas en un momento de transición, saber hasta dónde podemos llegar y ser muy claros también, y muy claras hasta dónde podemos llegar. ¿No? ¿Cuál es el límite de un gobierno en sus 4 años? ¿Cuál es el límite también de la correlación de fuerzas que tenemos? ¿Cuál es el límite también, Marta, de alguna forma, de los consensos internos que tenemos todos? Porque esto lo aprovechó, y eso es muy cierto, lo aprovechó la derecha, ¿no? Vio ese momento y lo aprovecha la derecha en la comisión primera, ¿no? Pero también, digamos, lo aprovecha el MOIR en FECODE. Y lo quiero decir con tranquilidad, y la expresión es fuerte, yo la he sentido, ¿no? Y esa es otra forma de oposición y se agarra de allí, y bueno, y pues ahí sí como me decían ellos mismos en la Plaza de Bolívar anteayer, a papaya dada, papaya partida, Alberto, no sé qué, pero también está esa situación, ¿no? Y también ocurre que, ¿cómo decirlo? A ver, que cierta intelectualidad nuestra, ¿no? Que debía haber estado, digamos, muy presta a justamente que el tecnicismo no fuera lo que se llevara, la manera como se va generando la ley estatutaria, es una intelectualidad que ha estado como opaca. Yo no sé si tú lo sientes, Carolina, pero el movimiento, digamos, como intelectual en Colombia, frente tanto a salud, a pensiones, a laboral, pero a esta educativa, estaba ahí como temeroso, como sin grandes afirmaciones. Mira, no ocurre como en otros momentos que en términos de construcción de hegemonías y muy gramscianos tienes debates que se constituyen debates y escenarios. Más bien todo el mundo estaba como, pasa Perdón, esto, pero yo pasa ahí esto, sí te quiero, pasa, o sea, pasa termina, esto, pero yo mira, sí pero quiero Marta, opinar pasa, sobre eso. pasa esto en cámara que tú dices de alertas, que nosotros mismos alertamos, pero ahí no ocurrió un movimiento, y ahí está venía la mixta, y ahí venían varias cosas, pero no ocurrió un movimiento fuerte y poderoso, ¿no? No se dio, se da en este momento, y está muy bien que se dé, y había que recogerlo, y nosotros tenemos que aguantar el jalón de orejas y tenemos que asumirlo y dar la cara, está muy bien, pero en cámara, como tú dices, ya venían todos esos errores y no se dio. Algo está ocurriendo también ahí, que yo digo que tenemos que tenerlo en cuenta y poner el corazón y la cabecita en ese sentido, tal que llamaba Carolina, entendiendo muy bien ese contexto que yo mismo no conocía. María José sabe que yo no lo conocía, ¿no? Desde adentro de lo que se venía discutiendo y lo que tú alertas también en términos de que pilas si no se escucha el movimiento social. Eso. Yo creo que hay dos cosas que me gustaría que miráramos. Una, porque lo hablamos con Carolina, Carolina era frente al sentido de pasar leyes aquí para aquí. O sea, eso fue algo, o sea, ¿para qué nosotros pasamos leyes? Porque incluso hubo voces desde el Ejecutivo que decían, en esa correlación de fuerzas sí tiene sentido que se presione, se le dijo a la ministra en un espacio si hay condiciones, porque cuando sale de la Cámara nosotros planteamos varios puntos, y vuelvo a decir, lo del preescolar era y sigue siendo un debate porque es que aquí hay una apuesta de empresarios por la educación y otras cosas. El hecho es que yo quiero decirles con esto, mire, si nosotros queremos reconstruir algo hay que mirar en qué hemos fallado. Para mí, desde el movimiento social y desde FECODE, ha habido fallas porque yo ayer cuando se cerró pues celebraba, pero por dentro decía, qué rico que este movimiento hubiera sido para respaldar la ley estatutaria de educación, o sea, y lo dije en algún momento, o sea, yo terminé como con una tusa ahí, como con un dolor en el alma, que sea semejante movimiento, se gana porque, y lo hice como con esa conciencia, de hacer mucha pedagogía, cuando hicimos el Facebook Live Call, con Carolina yo le decía, hay que aprovechar el momento para que la gente entienda que es todo esto una ley estatutaria, que cómo funciona el Congreso, por lo general, qué significa el movimiento social, tal. Pero yo creo que esto debería ser para hacer los balances. O sea, ya contamos qué pasó, todo lo que se nos presentó, tal,
Pero para mí, y precisamente ahorita voy para un foro de reparación colectiva del movimiento sindical, yo soy la vocera del movimiento, en la mesa, fue quien llevó todo esto a la unidad de víctimas de todo el movimiento sindical, y pues yo en el periodo anterior, que era vicepresidenta de FECODE, trabajé todo el problema de la memoria, y en ese trabajo de la memoria entendí muchos casos de por qué la gente llegó, de quién era ese maestro que asesinaron, qué hizo, si escribió un texto, si simplemente era un agitador, por qué se llevó a todo eso. Entonces, para mí esto no, y lo digo como dirigente sindical y social, no es una cosa de menos. Y sí, tristemente en este periodo como que dos minorías, porque ya tengo minoría y me sacan del cargo y tal, sino que mantengo pues ser vocera del proceso de reparación colectiva y que ya lo tengo aquí en este foro. Entonces lo que yo les digo es, yo creo que a mí algo que me ha enseñado el trabajo de memoria histórica del movimiento sindical fue trascender de la consigna a entender quiénes eran esas personas. Y lo digo porque cuando yo leí el texto de Cartas María José, yo siempre me centro en quién era esa persona y por qué hizo lo que hizo. Eh, ¿Por qué tu papá o la mamá de Carolina o el papá hicieron lo que hicieron en su momento? ¿Quiénes eran? Entonces yo creo que aquí habría que ir mucho más allá de entender a FECODE en su diversidad. Sí, claro, hay quienes tienen la posición y la consigna era hundir la ley estatutaria neoliberal y eso confundía la base. Esa no es mi posición, porque con todos los problemas de la Cámara yo no puedo decir que fuera neoliberal. Yo creo que tenía muchas cosas ahí que en general ni la que se radicó y la defendía hasta el último momento por el pacto histórico que recogía estas malas posiciones, sabiendo que no tenía la estructura de una ley estatutaria, sabiendo que tenía una serie de situaciones no claras ahí, arriba dice una cosa, abajo otra, toda esta cuestión. Pero ¿por qué lo quiero decir? Porque es que nosotros hemos apostado a un cambio y a un gobierno y a una propuesta donde el problema de la educación era la bandera central y se ha diluido. Se ha diluido no solo por lo presupuestal, se ha diluido porque el Ministerio de Educación no tiene una apuesta de cambio. O sea, se hacen unos eventos, se dice una cosa en la evaluación, se dice otra cosa, y eso no nos está ayudando. Yo creo que lo que queda de gobierno 2 años es una reflexión de para qué es el Ministerio de Educación. No es solamente, y nos metimos en muchas luchas, estamos con el debate de cambiar el modelo de salud de nosotros, que es una discusión diferente a la reforma de la salud, porque nosotros tenemos nuestro fondo, ahí está el debate pensional y nosotros vamos diferente. Y eso no se ha leído, o sea, no se ha leído por qué FECODE llega a esa condición y todo eso estuvo transversado, todas esas luchas y todas esas situaciones especiales de nosotros por muertos, por vidas y cosas muy tenaces. Mire, toda la contrarreforma educativa se dio en el 2001, la más fuerte, ley 715, decreto 78 de evaluación. Y quiere que les diga una cosa, el pico más alto de violencia antisindical para el magisterio se dio entre 1999 y 2002, que terminó el decreto 1278, que es nuestro decreto de ingreso de los docentes, ya el 70% cansó de ese decreto, que es el sistema de evaluación docente esencial. Todo esto no lo conocen ustedes. Y nosotros no conocemos entonces el otro lado. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando? Porque no es un problema de romanticismo, aunque sí llore mucho cuando escucho a los hijos, a las hijas, a los sobrevivientes de esto, sino es por lo que ha significado esto para nosotros y nosotras. Y yo siento que también en FECODE nos hace falta contarlos. El año antepasado se hicieron los 40 años del movimiento pedagógico y no se sacó un espacio ni siquiera para contar los trabajos de memoria, porque nos da miedo leerlos, porque todavía nos da miedo y muchas de mis amenazas tienen que ver con eso. Entonces yo quiero decirles es que esto es más profundo, compañeros. Yo les entiendo la técnica legislativa, pero esto que nos pasó es una oportunidad para mirar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que rehacer. El desgaste de la legislatura es total para todo mundo, porque son muchas cosas, pero aquí hay un país que tenemos que leer, aquí hay una propuesta de lo que venimos siendo y para dónde somos que no se leyó
Y vuelvo y digo, la ley estatutaria, el primer documento se construyó con un equipo de super intelectuales, que después varios firmaron la carta y fueron la última carta diciendo que se hundiera esta. Entonces, yo quiero que es el momento, venga, ya unos días paremos, ¿qué es lo que vamos a llenar al Congreso? ¿Cuál va a ser el trámite? ¿Dónde vamos a centrar? ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? ¿En qué momento viene la técnica? Pero no podemos quedarnos en lo técnico para no debatir todo lo que ha pasado aquí. Y esto también es un llamado que yo se lo hice a los compañeros y compañeras, porque ¿cuál fue nuestra actitud si cogimos la bandera? Mire, en el foro educativo del año pasado a mí me invitaron nacional de ponente con Marco Raúl Mejía y nosotros propusimos, o sea, que se cogiera el día E y se dijera el día de la ley estatutaria de educación y se debatiera, porque ese día se para con maestros, padres de familia, tal, y lo cogiéramos como bandera. Y en eso tiene razón, esto se llevó así, entonces como que éramos nosotros ahí medio pujando en medio del debate. Nosotros, y lo digo así, María José decía, yo recorrí a la calle, tal, no sé qué, todo ese debate es, ¿qué perdimos nosotros del estallido social para aquí? ¿Dónde nos están las conexiones y desconexiones? Y lo digo aquí, haber hecho esa lista cerrada trajo también mucha gente que no era la que representaba y eso nos generó debates, y lo digo con todas las claridades, que pasan pasivos, que nunca dijeron nada en todo el proceso y salieron, qué pena, también oportunistamente, ahí se va a decir, sí, tal, no sé qué, pero donde ellos también hicieron el puente. Y sí, es un llamado a atención. Mi bancada, y cuando hablamos de crisis de representatividad, no es decir, es que María José, no, yo creo que es un llamado a la bancada para estos 2 años que nos queda, para decir yo porque estoy aquí, porque así vi mucha gente sacando el video diciendo, yo siempre me opuso, yo dije, yo no sé qué, yo, perdón, no vi que hicieran una acción para decirle a los otros, venga, ojo, no pasemos eso, llamemos al movimiento social. Yo es que yo vengo de allá, es que yo hice y vi lo mismo que hicieron con la salud vigente, no criticando porque había que criticar qué hizo el ministerio, qué hizo tal, sino saliendo a decir, es que yo hundí, es que yo hice. Ojo, yo creo que ese es un llamado que debe hacer, si lo hago aquí, a toda nuestra bancada, porque se eligió con los votos, de que debe de mirar qué es lo que está haciendo y deben hablarse entre ustedes mismos también, porque hay experiencias diferentes. Pero aquí hay gente que apareció y no estoy diciendo ustedes que estaban frente a que cuando se armó el tierrero y cayó todo allá, salieron con videos así, si ven lo que les pasa y yo, no voy a decir lo que dije, no en público, dije, perdón, ¿y dónde estaban antes? ¿Sí? ¿Por qué no lo advirtieron? ¿Por qué no fueron a decir si son del sector que esto estaba pasando? Entonces, no es un llamado a usted solamente, o sea, si es llamado, yo creo que lo reconocen cuando dicen, nosotros debimos de haber, como decir, venga, está pasando eso, sino es a todo. Y esto es fraternalmente para que pensemos en ese futuro ahora, para que cuando tomemos la decisión, porque no nos pueden dejar de lado, que yo soy activista, yo soy una fuerza política, hago parte del pacto histórico, estuve en la construcción del programa, llevo 40 años de lucha aquí desde chiquitica, entonces, y mi fuerza política dice, nosotros queremos que esas decisiones de nosotros y nos que van a ser duras para el próximo periodo sean abiertas, sean de construcción, sean de aprendizaje. Y créame que el compromiso no es solamente con esta norma, es poder que nosotros entremos en un diálogo diferente y debate, porque nos sentimos muy solos en muchas cosas, compañeros y compañeras, porque puedo decirles así, yo sé que estamos del mismo lado, pero aquí hay lecciones que aprender de esto y más profundamente, y no son solo ustedes o los que estaban en la comisión primero, son todos. Ese desayuno que hicimos allá, entonces sí, la gente dice así, tal, embarramos, tal, pero yo he visto gente muy activa del PAC, que no puede estar en todo, muy activa, lo que ha hecho mi tocaya Marta Alfonso, que cuando la amenazan a ella también me amenazan a mí, cuando eso es, todo lo compartimos, ¿sí? Entonces, eso les digo, es una cuestión que, venga, paremos, leamos, yo ya sé lo que pasó en la técnica, yo decía, yo no me imagino en la comisión primera en esa situación, yo qué hago, entierro, qué hago, tal,
había que dar una salida. Yo entiendo que eso viene de un proceso, pero aquí lo que queda es esa lección. ¿Cómo nos estamos pensando en estar aquí? Ser minoría en el Congreso y ser la bancada del gobierno, y entonces todo esto va a seguir pasando en una situación donde lo único que tenemos es, como lo ha dicho el presidente, el constituyente primario, y el constituyente primario fue el que habló en las calles. Y eso es la lección que nos queda aquí de cómo podemos, nosotros, qué podemos hacer durante este tiempo. Yo quiero dejarles esto porque es mi sensación de, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Por dónde meter? Y yo creo que la técnica del momento, salvaron, o incluso esto que decía, si hubiéramos pensado en todo lo que venía, no nos matamos tratando de salvar una ley que ya traía un proyecto, tantos problemas y tantos debates que ni siquiera se conocieron. Entonces, ahí hay discusión. Ahí en ese momento que ustedes estaban encerrados, logramos que la senadora Clara López, a través de una OTL que venía del magisterio, nos recogiera y pusiera las proposiciones, pero nosotros nos sentimos muy maltratados, como digo, bueno, sí, nosotros, venga, es que nosotros, esa es nuestra bandera. Miren, los acuerdos de FECODE dice, trabajar por una ley estatutaria de educación. Ahí está en el acuerdo 2023. De ahí sale, de ahí viene el debate. Y yo me acuerdo cuando el viceministro dijo, no, eso no se necesita, lo que hay que mirar es que se aplica de la ley 115. Yo estaba como negociadora y la ley 115 dice que hay que seguir estatutaria de educación. Y después fue que se retomó. Entonces, creo que vayamos allá y podemos encontrar unas claves que no se trata ni de paliarlos más, porque ya, presidente, yo creo que fueron unos días muy duros, ni se trata de quedarnos ahí, sino de mirar lo que hemos hecho para ver hacia adelante. Para mí el trabajo de memoria me ha enseñado qué debo hacer como sindicalista, ¿sí? ¿Cuáles son, o sea, si soy coherente o no? Si me quedo simplemente en el abajo y arriba o voy a propuestas y trabajo y tengo un plan y tengo una apuesta para eso. Y aquí quienes estamos aquí hemos sido parte de esos procesos de ser víctimas del conflicto armado y de lo que ha significado para nosotros las apuestas sociales, no solo en nuestra familia, en nuestra vida y como nuestro hacer. Por eso el llamado, ¿verdad?, fraternal es a que nos pensemos, no nos disculpemos por lo que pasó, sino reflexionemos sobre lo que pasó, sobre lo que está pasándole al pacto histórico, que no puede perderse aquí, que además tenemos una situación de técnica, cómo va a jugar para las otras elecciones, quiénes van a jugar, quién tiene capacidad frente, qué balance hace cada uno, y no, que es que yo ya tengo el puesto ahí, me lo tienen que dejar porque esto es un debate profundo. ¿Qué país queremos? Y no lo íbamos a construir ni siquiera teniendo el gobierno, ni siquiera hubiéramos podido sacarlo así tuviéramos una correlación de fuerzas mejor en el Senado. No, esto merece pensarse qué vamos a hacer, dónde vamos a centrar. Nosotros necesitamos sacar la reforma al SIGP porque son los recursos para educación, salud, saneamiento básico, agua potable. Ahí ya viene una reforma, un proyecto. Nosotros teníamos que erradicar el 20, dónde concentramos el esfuerzo y cómo apuntamos a construir realmente esos canales que nos posibilite seguir en esta apuesta de transformación del país que nos está costando muchísimo. Yo quisiera decir 2 o 3 cositas ya, porque yo sé que ustedes tienen que salir y muchas gracias por el espacio. Miren, nos queda muy claro el tipo de oposición que tenemos. Nos queda muy claro que el ánimo de ellos no era dialogar, sino obstruir. Si ellos hubieran querido dialogar, hubieran posibilitado la apertura del debate y no lo hicieron. Tenemos una oposición filibustera y obstruccionista. Entonces, de la propia experiencia que yo tuve en la reforma a la salud y para esto del SGP, que también va a ser una discusión muy fuerte, yo les hago una sugerencia, senadores, cosa que yo no hice y de pronto se lo hubiera hecho otro, hubiera sido la historia, pero que ustedes lo hagan. Lo que sí se tiene que socializar de manera permanente son los contenidos de los acuerdos a los que se está llegando. Si ustedes establecen una conexión directa, por ejemplo, ahorita que se va a radicar esa reforma del SGP, que es una reforma compleja, porque estamos hablando de la financiación de billones de pesos de las políticas sociales, es ir explicándole a la gente los contenidos. Es una manera de hacer pedagogía política, pero además de generar una conexión de la bancada con la ciudadanía, con el pueblo colombiano,
y también disuadir una oposición que gana es en las reuniones cerradas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la reforma a la salud? Yo me sentaba con la señora Dilian Francisca Toro, con el doctor César Gaviria y con Fincho Cepeda, llegábamos a unos acuerdos y luego salían a la prensa a decir que yo era una intransigente, que yo no había cedido, cuando finalmente, pues nosotros hicimos unas concesiones, que es lo que aprobó finalmente la Cámara de Representantes, pero el error es si hay un acta en cada reunión que se haga pública a la opinión. Aquí estuvo la señora tal, tal y tal. Eso da confianza, da proceso de construcción. Y ahí es donde el movimiento social tiene la capacidad de reaccionar, de estar informado para acompañarlos a ustedes en esa disputa política que es muy difícil dada la configuración actual del Congreso de la República. Me parece que eso es un buen aprendizaje tanto del proceso que vivimos en salud como esto que se está viviendo, como también el acuerdo nacional. Yo no entiendo por qué tiene que ser cerrada una discusión sobre contenidos, porque el problema es el contenido de lo que vamos a discutir. El contenido tiene que conocerlo el país. Creo que ahí es un asunto que podemos aprender. Respecto a educación, se tiene que abrir un debate porque esa ley debe volverse a presentar. El país necesita la declaración de la educación como un derecho fundamental. Y ahí yo hago un llamado cariñoso a FECODE. Yo he sido dirigente gremial y social. Si FECODE se queda meramente en el gremialismo corporativista de la defensa del profesor asalariado, no va a construir el escenario cultural, social y político. Por eso el llamado y la invitación que les hice, hagamos, relancemos verdaderamente el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico es el escenario de las ideas y el pensamiento para movilizar a los trabajadores de la educación y la cultura, como decía Abel Rodríguez, para legitimar y construir legítimamente esa ley estatutaria que se tiene que volver a presentar. Pero FECODE tiene que entrar, y eso es lo interesante de esta movilización, que es que obliga a FECODE a ir más allá del sindicalismo gremialista y lo lleva otra vez a repensar la educación, la política pública, el derecho fundamental, la enseñanza, la pedagogía, que ha sido abandonada por FECODE. Entonces yo creo que aquí lo único que pueden salir son aprendizajes. Tiene que quedar claro que aquí somos compañeros y compañeras de lucha y que estamos, digamos, como en la misma senda. Tenemos un congreso muy difícil y pues cuenten con nosotros en lo que podamos aportarles y apoyarles, senadores, y de verdad gracias por el espacio y Marta, gracias por esta conversación. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido un ejercicio de transparencia muy grande. Siempre dicen que la izquierda solo se reúne para pelear y miren, esta vez se pudo hablar y tranquilamente y ampliamente. ¿Hay alguien que quiera decir algo más que se le haya olvidado algo? María José, por favor. El micrófono, el micrófono. Lo primero es que, perdona, yo sí voy a decir algo. Lo primero es que yo creo que evidentemente no solamente nos tenemos que reunir más, sino que a veces piensan que es una discusión frontal y yo creo que si algo tiene que definir este momento es nuestro sentido y nuestro principio de unidad. No podemos seguir avanzando con organizaciones fragmentadas, con partidos políticos fragmentados, con posiciones lejanas donde vemos el enemigo en, digamos, en quienes son nuestros más cercanos aliados y amigos, ¿sí? Eso no puede seguir pasando y nosotras y nosotros tenemos la inmensa responsabilidad de empezar todos a navegar juntos hacia ese lado porque es la única forma en la que vamos a superar no solamente estos 2 años, estamos en la mitad del gobierno, es decir, estamos a tiempo de sentarnos a reflexionar, de parar para reflexionar, porque se vienen 2 años mucho más difíciles o muy complejos. Y yo creo que a veces la urgencia está respondiendo constantemente a los ataques, no nos permite pensar sobre lo esencial. Y el llamado tanto de Marta como de Carolina y el que hemos hecho nosotros también en distintos espacios, a mí me encanta
poder hablar con Carolina, porque ahora entonces sabemos que podemos andar mucho más juntas, mucho más articuladas y que con los liderazgos consolidados que tiene el pacto histórico hay capital humano para salir adelante y para sacar este proyecto del otro lado. Y yo creo que eso es absolutamente importante que además lo hagamos público. Sí, porque a veces no solamente el contenido, también nuestras relaciones, nuestra voluntad de avanzar conjuntamente. Vamos a enfrentar un terreno muy difícil de cara a una próxima ley estatutaria y esto también tenemos que tenerlo claro. En el escenario de Fincho Cepeda como presidente del Senado de la República, el escenario aún complejo, no sabemos si será Marta Alfonso, si será otro compañero o compañera del Verde o si será Caterín Miranda. Es que una cosa es la dupla Caterín Miranda y Fincho Cepeda y otra cosa es el escenario que estábamos viviendo, donde por lo menos yo estaba en la mesa directiva y algo se lograba, digamos, hacer desde allí. La correlación de fuerzas cambia en el Congreso de la República de la noche a la mañana. Una cosa, Carolina, tú recordarás, fue el escenario con el que llegamos al Congreso de la República el primer año. Otra cosa es cuando se radican las reformas sociales y evidentemente otro va a ser el escenario hoy. Que vamos a enfrentar ahora y eso nos obliga a lo que decía Marta, una relación también mucho más franca, abierta, articuladas, reflexiones profundas como planteaba Carolina en relación con lo que se nos viene por delante, si se vuelve a tramitar esta ley estatutaria o la del SGP, que también es fundamental. Y además porque hay una herramienta, lo planteó Marta, estamos con la memoria en disputa. Fíjense ustedes, será de tal tamaño que por lo que sucedió con el sombrero de mi padre esta semana, no, pues mejor dicho, el terrorista más desalmado, desatendiendo y tergiversando completamente no solamente la historia de un hombre, sino parte de la historia de este país, desconociendo que este es un movimiento social y político que ha sido exterminado en Colombia. Por Dios, o sea que aquí estamos, la narrativa histórica de este país está en disputa, porque ellos saben que ahí es donde ellos se juegan las cartas del triunfo y por eso los vemos a María Fernanda Cabal, a Vicky Dávila, etcétera, casi que con una metralleta aniquilando la memoria, parte de la memoria de este país que hemos logrado reivindicar con muchísima dificultad en los últimos años. Así que frente a esos dos escenarios, la unidad es el único camino. Tenemos que abrazarnos, tenemos que acercarnos, tenemos que dialogar y tenemos que empezar a construir proyecto común. Eso era todo y de verdad muchas gracias, Pablo, por el espacio. Alberto, que ha sido un coequipero maravilloso con la salida de Alex, por supuesto Carolina y Marta. La certeza de que siempre vamos a estar allí y que podemos Oiga, ¿y hacer saben mucho más juntas quién va a terminar el programa de hoy? Lo va a terminar un colombiano que ha retuiteado un vídeo que Carolina, cuando estuvo en la marcha de FECODE ayer o antes de ayer, al final le hicieron subir a la tarima y estuvo dando unas palabras. Alguien la grabó con un teléfono móvil, ejemplo de comunicación. Y un colombiano ha retuiteado ese vídeo, un señor Gustavo Petro, que me parece que alguien lo conoce por aquí, y que dice: la educación pública es la gran llave de la justicia social y la equidad. ¿Cómo era que pretendían usar los recursos públicos para las instituciones privadas de garaje de los politiqueros? ¿Qué tienen en el corazón? Y a continuación pone la intervención de Carolina Corcho en la Plaza Bolívar, improvisada, que ahí se las voy a dejar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta siempre. Estos micrófonos están siempre abiertos para el progresismo, así que bienvenidos todos. Un abrazo, qué rica conversación. Chao, chao. Chao. Adiós, un abrazo. Maestros y maestras, trabajadores de la educación y trabajadores de la cultura. Hay que hacer una revolución cultural en Colombia y eso se hace con la educación. Son ustedes que aquí están demostrando el compromiso que ustedes tienen con niños, niñas y jóvenes. Y yo invito a FECODE y a ustedes a que relancemos el movimiento pedagógico. Hay que abrir un debate duro con el movimiento pedagógico del magisterio colombiano. ¡Viva, viva, viva! El movimiento pedagógico que se relance desde el magisterio debe interpelar esa cultura mercantil del individualismo, de la competencia
violencia, de la exclusión, de la mercantilización de los derechos. Ese movimiento cultural debe interpelar la corrupción, debe interpelar la violencia, tiene que instaurar una cultura de la paz y la democracia. Entonces, desde aquí mi invitación para los trabajadores de la educación y la cultura, de la transformación de nuestra Colombia, es que empecemos a asumir ese cambio, relancemos nuevamente este movimiento de 40 años para abrir un debate, que no nos vengan a decir entonces acá que serán las universidades privadas, los colegios privados, los cuales respetamos, y como dice la Constitución, deben existir, pero no con la financiación pública. Esa es la divergencia que tenemos.